El ejército de Benjamín Netanyahu amenazó con bombardear todo Oriente Medio si es necesario con el fin de defender sus intereses sobre la Palestina ocupada que actualmente atraviesa por una de las peores crisis humanitarias. Aviones con bombas volarán a cualquier lugar que se declare de interés para Israel, sentenció el portavoz de las Fuerzas de Defensa israelíes, Daniel Hagari, haciendo referencia a los países árabes que se sumen a la lucha palestina por el rescate de su soberanía. ¿Hasta cuándo Netanyahu seguirá violando el derecho internacional? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. El alto mando del ejército israelí anunció al mundo su disposición irrevocable de lanzar ataques contra todo Oriente Medio, con el objetivo de defender a como dé lugar sus intereses sobre la Palestina histórica que desde hace 75 años sufre el horror del apartheid israelí, bajo la mirada silente de la comunidad internacional. El portavoz de las tropas ocupantes israelíes, Daniel Hagari, expresó que ya se encuentran bombardeando Siria y el Líbano, donde las milicias se sumaron a las filas de Hamás, y que harán lo propio contra cualquier país árabe que se inmiscuya en el asunto. La Fuerza Aérea de Israel protege a las unidades de infantería a medida que avanzan. En paralelo, la misma Fuerza Aérea de Israel lleva a cabo ataques en todo el Medio Oriente contra cualquier amenaza a los intereses de seguridad israelíes, sentenció Hagari. Argumentó que esta decisión se basa en los ataques contra Israel provenientes de los rebeldes de diversos frentes del Medio Oriente, como los huitíes de Yemen, que también tienen como blanco las bases militares estadounidenses en Siria e Irak. Destacó que las fuerzas ocupantes israelíes continuarán perpetrando ataques a gran escala contra la Franja de Gaza, que de acuerdo a expertos e incluso del mismo secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pasó de ser la cárcel a cielo abierto más grande del mundo a un cementerio. Hagari detalló que desde el lanzamiento de la operación palestina Tormenta de Al-Aqsa, el pasado 7 de octubre, las tropas de Netanyahu han alcanzado centenares de lugares en el enclave costero mediante ataques aéreos, logrando incluso capturar un complejo militar perteneciente a las brigadas de Al-Qassam, brazo militar de Hamás. Mientras el ejército israelí continúa con su invasión terrestre en la Franja de Gaza, destruyendo escuelas, refugios y hasta hospitales en violación del Acuerdo de Ginebra, relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra, los combatientes de Hamás reiteran que lucharán hasta vencer. La política hostil de Israel contra la Palestina ocupada ha sido fuertemente cuestionada por el mundo, que compara su accionar con los crímenes del Daesh, tal como lo dijo el arzobispo de Iglesia Ortodoxa de España, Nicolaus Mati, quien cuestionó a los israelíes por no tener piedad ni siquiera con los niños inocentes. Destruyen tanto la mezquita como la iglesia, y desgraciadamente los medios de comunicación no dicen toda la verdad. Los pueblos están influenciados por los medios, cuestionó, haciendo referencia también a la posición de Estados Unidos y sus socios frente a la barbarie contra Palestina. En esta misma línea, el consejero cultural de la República Islámica en España, Reza Sabib, quien se reunió con el arzobispo Matí, manifestó que más allá de la cuestión política, la situación en Palestina debe abordarse desde el punto de vista humano para que se establezca, por fin, una unidad estratégica entre musulmanes y el cristianismo. El comportamiento de los israelíes es tan criminal que las Naciones Unidas han condenado la medida de Israel mediante una resolución, por lo que es necesario que todas las élites y eruditos del Islam y del cristianismo informen a la gente de los crímenes de Israel, exhortó Sabib. De acuerdo al Ministerio de Salud palestino, desde el inicio de los ataques indiscriminados de Israel contra la Franja de Gaza hasta el 6 de noviembre pasado, 10.328 palestinos han sido víctimas del apartheid israelí. La cifra seguirá en aumento hasta que el Consejo de Seguridad de la ONU no tome cartas en el asunto. Amnistía Internacional emitió un informe para denunciar que los ataques de las fuerzas israelíes violan el derecho internacional humanitario,
entre otras cosas, por no tomar precauciones factibles para proteger a la población civil. En su intención declarada de usar todos los medios a su alcance para destruir a Hamás, las fuerzas israelíes muestran un desprecio escalofriante por la vida de la población civil. Lamentó la Organización de Derechos Humanos, detallando que las tropas de Netanyahu han pulverizado edificios residenciales calle tras calle, matando a civiles masivamente y destruyendo infraestructuras esenciales. Amnistía Internacional enfatizó que el bombardeo implacable de Gaza está causando un sufrimiento inimaginable a quienes ya se enfrentan a una grave crisis humanitaria, debido a las nuevas restricciones que dificultan el acceso al agua, medicamentos, combustible y electricidad. Ante este panorama desgarrador, el organismo instó a la comunidad internacional a exigir a Israel que pongan fin a su asedio de manera inmediata, porque atenta contra el derecho internacional y representa un crimen de guerra. En pleno desarrollo de la ofensiva de Hamás para vencer al ejército de Netanyahu, en medio de las declaraciones de varios países a favor de la causa palestina y del discurso de líderes milicianos en Medio Oriente para sumarse a las filas de los combatientes palestinos, quedan al aire preguntas como ¿qué sigue? ¿Cómo acabará el conflicto palestino-israelí? El periodista, escritor, profesor universitario y activista por la paz, Víctor de Currea Lugo, vaticinó 5 posibles escenarios sobre el fin del conflicto palestino-israelí, siendo el primero el triunfo militar de Israel y, como consecuencia, la expulsión de cientos de miles de palestinos al desierto del Sinaí. Sin embargo, para que esto suceda, se necesita el concurso de Egipto. La idea sería, según el analista, repetir el éxodo de los palestinos a los países vecinos, como el ocurrido en 1948 y 1967, con el fin de quedarse de una vez por todas con las tierras de la Palestina histórica. El segundo escenario sería la entrada militar por completo del movimiento chií libanés, que cambiaría las reglas del juego y amenazaría con una guerra regional. En este punto es importante destacar la visión de varios analistas sobre el final de Israel ante su incapacidad de sostener una guerra a gran escala con varios frentes en su contra, como el eje de la resistencia de Irán. El tercer escenario sería el surgimiento de una tercera intifada con un levantamiento de Cisjordania y Jerusalén Oriental. Currea Lugo puntualizó que aunque en estas localidades ya se han producido limpiezas étnicas, detenciones y asesinatos, las mismas han pasado a segundo plano frente a las noticias de Gaza, cuando se debe hablar de Palestina como un todo. Un cuarto escenario sería una presión de la comunidad internacional tan fuerte que frenara de inmediato el apartheid israelí, hecho que supondría, prosiguió el experto, un desafío mundial para Estados Unidos, o por lo menos que la ONU funcione, lo que es una ilusión, teniendo en cuenta el doble rasero de Occidente. El último escenario para el periodista sería el fin de las operaciones de Israel tras el castigo colectivo propiciado hasta ahora, que lo dejaría desprestigiado y sin logros sustantivos en el ámbito militar. En concreto, se podría repetir el panorama de 2008, 2012, 2014 y 2021. Lamentablemente, se volvería a la situación posterior al pasado 7 de octubre y no resolvería la ocupación israelí, ni la buscada derrota de Hamás por parte de Israel. ¿Qué sucederá? ¿Vencerá el derecho internacional por encima de los intereses económicos y geopolíticos internacionales? Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
Voz de la Patria Grande.